Los hermanos mayores deben cuidar a los menores. Esta es una de las frases más sonadas que hemos escuchado dentro y fuera de casa, porque muchos lo ven como algo natural. Mi hija, la mayor, tenía que quedarse con la pequeña de 3 meses, tuvo que cambiar las muñecas por una de verdad. Imagínense cómo va a ser él a cuidar al más pequeño, porque o sea, él también es un menor de edad, pues es como un niño también. Entonces yo diría que no está correcto. Mi hija me dijo, yo ya te crié a la una y tú verás qué haces con la otra. Cuando nació el pequeño, pues no lo quiso ni mirar, o sea, en el hospital, fue al hospital, mi marido le dijo, cógele al niño, dijo, no, yo no le cojo, le veía de lejos, pero no le cogió. El niño que está protegiendo está percibiendo abandono, entonces es un niño que va a estar afectada su autoestima, ¿verdad? Es un niño que quizás va a perder la alegría de jugar porque está tomando la responsabilidad y perdiendo una etapa muy importante que es la de ser niño. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Esto es Al Mediodía y estamos, atención a la fecha, jueves 16 de marzo de este año 2017. Como siempre, tenemos un programa dedicado para la familia ecuatoriana, donde usted es el principal protagonista. Síndrome temporal de abandono de los hijos, durísimos los testimonios que vimos en nuestros titulares. Estaremos abordando este tema a lo largo de esta hora. Ya más adelante estaremos también abriendo las líneas de teléfono porque su opinión es importante. Nos permite también avanzar en el diálogo, pues, y sacar algunas conclusiones que le servirán a usted y por supuesto a los que hacemos con mucho cariño Al Mediodía. Vamos a empezar revisando una nota en la que estaremos viendo cuando papá y mamá tienen que trabajar, se quedan largas horas fuera de la casa, los niños se quedan en casa, sobre todo los mayores tienen que quedarse al cuidado de los más pequeñitos cuando no se puede contar con el apoyo de alguna persona, de algún tercero, de alguien que nos apoye mientras los papás no estamos en casa. ¿Qué pasa con esos niños, con los mayores, con los que están en el medio, con los que son los más pequeñitos? ¿Qué tipo de sentimientos les aquejan? ¿Qué tipo de carencias emocionales tienen? Serán algunas de las aristas, por supuesto, que abordaremos en este programa, así que más adelante el contacto telefónico será importante, pero antes veamos la nota que tenemos preparada para usted, para darle la bienvenida en este espacio. Esto es Al Mediodía, gracias como siempre por estar con nosotros. Los hermanos mayores deben cuidar a los menores. Esta es una de las frases más sonadas que hemos escuchado dentro y fuera de casa, porque muchos lo ven como algo natural, pero ¿es realmente acertado dar la responsabilidad a los hermanos mayores para que cuiden a los más pequeños cuando sus padres salen a trabajar? Sí puede. Claro, él tiene que guiarlos, él tiene que ser el guía. Pero antes de ser el guía, él tiene que recibir instrucciones. Porque si no recibe instrucciones, ¿cómo los va a guiar? Imagínense cómo va a ser él a cuidar al más pequeño, porque o sea, él también es un menor de edad, pues es como un niño también. Entonces yo diría que no está correcto. No estoy de acuerdo porque ellos no saben cuidar a los hermanos pequeños porque ellos se dedican a jugar. Y muchas madres son irresponsables porque dejan a los hijos con los hermanos más grandes y los niños se dedican a hacer sus cosas. Claro, por eso es que pasa tantas cosas en los hogares. Cuando un niño o niña tiene que asumir la responsabilidad sistemática de cuidar a hermanos menores, está dejando de lado su infancia, según nos explica María Luisa Meneses, líder del área de salud mental del Hospital Guayaquil. El niño que va a proteger a otro niño, el niño que está protegiendo está percibiendo abandono. Entonces es un niño que va a estar afectada su autoestima, ¿verdad? Es un niño que quizás va a perder la alegría de jugar porque está tomando la responsabilidad y perdiendo una etapa muy importante que es la de ser niño. Los padres deben comprender que un niño o un adolescente no puede hacerse responsable del cuidado de sus hermanos menores, ya que según la especialista, ellos están en un proceso de formación y necesitan crecer con un modelo a seguir. El rol del niño es tener un adulto del cual crear ideas de copia, o sea, yo quiero ser como mamá, yo quiero ser como papá. Si estamos con un niño que está en proceso de formación, con otro niño que también está en proceso de formación, esta parte, digo yo, de modelaje se va a perder bastante. Y también vamos a perder algo muy importante como son las normas, la disciplina.
Lo ideal en estos casos es que si los dos padres trabajan, deben organizar sus tiempos y delegar el cuidado de los niños a un adulto responsable y de confianza. Pero bueno, hoy día tengo trabajo hasta las 10, perfecto, pero tú llegas a las 4. Necesitamos que nuestros niños tengan un espacio con un adulto y la persona que quede a cargo de ellos, que sea una persona que tenga esas características, que los respete y que estructure rutinas y que estructure normas. Me quedo con ese comentario del especialista, los niños necesitan estar con una persona adulta. Ya veremos cómo organizarnos, serán algunas de las recomendaciones que nos darán nuestras expertas. Vamos a presentarlas para seguir conversando ya sobre este tema. El abandono temporal de los niños, vamos a ver si es que este síndrome tal vez temporal está adecuadamente calificado, si no, ellas nos dirán también cómo podemos denominarlo a cuando los hijos se encuentran solitos en casa sin la supervisión de un adulto. Muchísimas gracias la compañía de Paola Erazo, ella es psicóloga familiar, bienvenida al Mediodía. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Pamela Tello, ella es psicóloga educativa. Pero antes de conversar con ellas, es importante también abrir el contacto telefónico. 3970-813, 3970-822, las líneas de Al Mediodía están abiertas desde este momento durante todo el programa para que usted nos dé sus comentarios y también sus preocupaciones, que son válidas y que aquí queremos despejarlas. Hoy no tendremos el contacto vía Facebook, pero sí el de vía Twitter. Si quiere comunicarse con nosotros, el hashtag es Al Mediodía. Desde ahí también estaremos revisando sus inquietudes y por supuesto transmitiéndolas a nuestras expertas. Bueno, conversemos entonces, bienvenidas. Paola, decíamos, le hemos puesto como nombre a este programa el síndrome del abandono temporal de los hijos. ¿Está bien calificado? ¿Es así actualmente? Está calificado y de hecho ahora en la actualidad vemos mucho más este síndrome presente, ¿no? Ya que vemos que papá y mamá tienen que salir a trabajar y esto hace que muchos niños se queden con esta sensación de falta de cuidado y de abandono también. ¿Qué características entonces engloban a este síndrome? Un síndrome es cuando tenemos diversas situaciones y tenemos que agruparlas en un global. Así es. ¿Qué cosas podemos decir de este síndrome? Lo que va a suceder, por ejemplo, con el síndrome de abandono que se ha instaurado en un niño en la vida adulta, es vamos a encontrar adultos con mucha falta de seguridad, ¿no? Son adultos muy inseguros que en las relaciones de pareja también van a ser muy dependientes de la pareja o a su vez van a tener una conducta de correr de las relaciones de pareja. Entonces, mi sensación es, antes de que me abandonen, abandono yo en una relación de pareja. Por ende, son adultos que tienen muchos conflictos a nivel de sus relaciones de pareja. O sea, las consecuencias vienen después. ¿Eso es lo que queremos decir? Bienvenida, muchísimas gracias también, Pamela. Mucho gusto. El síndrome del abandono en infancia se ve con inseguridad, problemas para comer, para dormir. Son niños que tienen problemas también en el lenguaje y en la parte social, porque pasan mucho tiempo solos. En este país no podemos hablar de situaciones extremas de violencia o genocidios o guerras, sino que los padres pasan mucho tiempo trabajando y los niños se quedan solos en casa, sin una supervisión adulta que genere un vínculo afectivo adecuado con ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que los niños necesitan de estas figuras parentales para que ellos vayan desarrollando estas habilidades sociales, lingüísticas, comunicativas, cognitivas, acorde a su edad y a su momento evolutivo. De los estudios que se han realizado, que hemos visto, ¿desde hace cuánto tiempo podríamos ver ya la presencia de este síndrome, no solo en nuestra sociedad, sino a nivel del mundo entero? La mujer cada vez más busca espacios laborales porque la situación económica lo requiere así. ¿Cuánto tiempo es la presencia de este síndrome? Este síndrome ha estado presente siempre en realidad, ¿no? Porque no siempre hablamos de esta situación de que papá y mamá se van a trabajar, ni tampoco siempre es un tema de una ausencia real física, porque podemos ver distintos escenarios, ¿no? Puede ser que papá o mamá fallecieron y esto hace que el niño, al no entender que no era voluntario este abandono, empieza a sentir una desprotección y un abandono también. Vemos papás que están ahí y sin embargo tienen conductas como pasar con el celular y el niño siente que no hay un cuidado hacia él y que no hay una protección. Entonces vemos que hay conductas que muchas veces han estado presentes en nuestro medio desde hace muchísimo tiempo. Ahora las evidenciamos más porque papá y mamá salen a trabajar y eso hace que no haya un adulto que sea de las dos figuras que se queda ahí en casa como antes sucedía. Mamá por lo general se quedaba al cuidado de los niños y esto nos hace que llamemos la atención de este tipo de síndromes que ya existían
existían desde mucho antes también, y ya lo veíamos en consulta nosotros, como yo mencionaba, en adultos con dificultades de pareja, en adultos inseguros, en adultos con conductas también compensatorias, ¿no? A veces trato de compensar mi inseguridad con un sentimiento de superioridad que lo voy expresando en distintos ámbitos de mi vida. Son como corazas que nos ponemos, ¿no? Exactamente. Para que no nos duelan las cosas. Así es, mecanismos de defensas justamente. 3970-813, 3970-822, el contacto. También puede vernos en vivo a través de la página de los medios públicos, www.mediospublicos.es. Estamos transmitiendo para todo el planeta. Desde ahí también tendremos el contacto con ustedes, amigas y amigos televidentes. Ahora, las situaciones. ¿Desde qué edad podríamos decir que un niño o una niña podría quedarse solita en casa? Es que realmente los niños no deberían quedarse solos en casa. Siempre deberían tener el cuidado y la protección de uno de sus padres. Y esto, como decía Paola, se refiere al hecho de que estén física y emocionalmente presentes, que los padres compartan con sus hijos el tema de sus logros, de sus fracasos, que les acompañen, pero por situaciones económicas o sociales no siempre pueden estar. Claro. Entonces, lo que se recomienda es más o menos que en el periodo de escolarización del niño pueda estar bajo el cuidado de otro adulto, que es más o menos ahora a los 3 años de edad, que también es una edad muy corta, porque en realidad un niño debería estar en el proceso de escolarización alrededor de los 5 o 6 años, en donde su sistema nervioso, tanto su parte social como afectiva, está mucho más madura para poder convivir con otras personas que no son de su familia. Vamos a profundizar en eso. Tal vez a veces los papás confundimos a las escuelas con guarderías y eso no es así. Todavía los niños deben estar en casa. Pero primero saludemos a Esperanza, que nos llama desde Quito. La primera inquietud de la tarde. Esperanza, muy buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, yo llamaba por una inquietud que yo tengo 3 hijitas que son de diferentes edad. Pero cuando yo le dejé a la segunda prácticamente sola, ella tiene otro comportamiento a diferencia de la última. ¿Qué edades tienen sus hijitas, Esperanza? Tiene 17, 11 y 4 añitos. ¿Y le dejaba a su hijita de 17 al cuidado de las 2 más pequeñitas? Sí. ¿Desde qué edad tenía ella? Ella tenía 10 años. Desde los 10 años. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su inquietud en este momento? ¿Cuál es el comportamiento de su hijita mayor? Que ella hace el rol de madre prácticamente con la última, porque todo el tiempo pasa con ella. Y mi inquietud sería si eso le puede afectar a mi hija, o sea, en el aspecto emocional, o no sé. Gracias, Esperanza. Válida su inquietud. ¿Qué pasa con los hermanitos mayores? Esto que nos menciona Esperanza es súper importante, ¿no? Porque en nuestra cultura vemos esto muy comúnmente, es que dejan al hermano mayor al cuidado y tenemos que ser súper conscientes de que le estamos dando un rol que no le corresponde en realidad. Un niño tiene que dedicar su tiempo a lo que lo dedica un niño, que es a jugar, no es al cuidado de sus hermanos. Entonces, a veces las madres, por tener circunstancias de vida que son un poco complicadas, optan por esto, pero siempre tenemos que empezar a evidenciar que no es lo adecuado, estamos quitándoles la infancia a estos niños, además que estoy poniéndole una carga que no. En la edad adulta tenemos adultos que muchas veces vienen y dicen, no, yo no quiero compromiso, yo no quiero hijos, porque claro, las asumí en una etapa donde no me correspondía y empiezo a ver la negatividad de lo que es ese rol también. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tener mucho cuidado y como decía Pamela hace un momento, nosotros necesitamos, si no puede ser papá o mamá, buscar otro adulto que pueda hacerse cargo de los niños y dar el cuidado adecuado. Una niña de 10 años muchas veces, por mejor voluntad que pueda tener, no sabe mucho del cuidado que necesita un bebé recién nacido, un niño de 3, 2 años también. ¿A qué tipo de situaciones se enfrentan los niños que están solitos en casa, Pamela? Hay muchos problemas a los cuales se enfrentan, desde el hecho de calentarse la comida, de vestirse, de ir al baño. Pueden haber muchos accidentes dentro del hogar porque todavía no tienen las habilidades, por ejemplo, motrices para manejar o manipular ciertas cosas. Y la capacidad de tomar decisiones. Exacto. También. Por ejemplo, si hay alguien que llama a la casa, pide información y el niño está solo, puede dar toda la información requerida y puede ponerse en una situación de peligro o vulnerabilidad. Es también la relación con otros extraños o adultos que él no conoce, como no tiene este referente en casa, es básicamente presa también de abuso. Claro que sí. Y seguiremos profundizando. Antes le damos la bienvenida también a Leticia Guevara, que nos llama de aquí de la capital. Leticia, ¿cómo está? Señorita, muy buenas tardes. Les agradezco mucho por el programa y que alguien nos preste oídos a esa situación, a ese caso que tenemos, señorita.
tiene 8, la otra tiene 4 y el chiquito tiene años 7 meses. ¿Qué pasa? No siente que mi hija se fue de la casa. Si no tuviera la abuela que fuera de ellos, señorita, por eso yo quiero, ay Dios, por favor me ayuden, yo no sé qué hacer con 3. Imagínense, se va a meterse con un señor que tiene 4 hijos y va dejando a sus hijos. Es una cosa impresionante que loca puede hacer eso por sus hijos. Yo no sé, estoy a cargo de mis nietos. Era lo que quiso decir, que quiero regalarles a usted, creer una madre que fuera, que salió de la cabeza eso con los niños. Tranquila, Leticia. Leticia, muchísimas gracias por contarnos su caso. Le pedimos también que un poquito de calma, ¿no? A veces son situaciones complicadas, pero hay que tratar de manejarlas con, no sé, con los nervios de acero, ¿no? Digo yo. Así es, justamente en la llamada de Leticia podemos darnos cuenta que está en un momento de crisis, ¿no? Sí. Y lo mejor en ese momento es buscar ayuda de un profesional, ya que la persona que está en la crisis muchas veces no sabe cómo actuar y toma decisiones en el momento de la angustia. Por eso lo mejor que le podemos recomendar a Leticia en este momento es que pueda buscar ayuda también de un profesional que le oriente para qué hacer en este momento. En este caso podría ser un terapeuta familiar, un psicólogo, ¿quién podría ayudar? Un psicólogo clínico en general puede orientarle en este momento lo que ella necesitaría hacer. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra llamada, si me confirma. Carmen Salazar también nos llama desde aquí de Quito. Carmen, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles a todos ustedes y a los panelistas que se encuentran ahí. Mire, yo en realidad soy una persona ya de 61 años y yo tuve la dicha, puedo decirlo, de haber ayudado a mi madre cuidándoles a mis hermanos. De hecho, uno de ellos ahora tiene ya 50 y algo de edad ya, sí. Y yo de muy niña les cuidé a mis hermanos, pero yo me siento realizado. Yo en ningún momento he perdido esa noción de que yo fui niña para niños, ¿ya? De igual manera, yo felicito a algunas mamitas que pueden trabajar y estar en casa. Yo también no pude trabajar y además no pude trabajar y a la vez dejar a mis hijos también solos, a los 3 chicos que yo tengo. Ya son hombres, ya son jóvenes, pero en todo caso la situación es de tenemos que ser un poco fuertes. Pasar a como les digo, a valorarnos a nosotros mismos como madres y ahora como abuelas. ¿Por qué no podemos ayudar a nuestros hijos? Hay casos y casos de que se puede ayudar. No, yo felicito a las señoritas que se encuentran ahí panelistas y agradezco mucho este momento de atención. Gracias porque ustedes pueden colaborar con la actualidad que se encuentra. Mucha gente, como decía, deja a los niños abrir las puertas. Sí, pero para eso estamos, para enseñarles realmente cómo tienen que portarse en la casa. Agradeciendo y no sé si estaba bien todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por su comentario. Qué bueno que usted también le haya ido bien después de su experiencia. Me parece que es una persona que ha estado comprometida con sus hijitos y también con sus hermanos, así que desde aquí un abrazo para usted. Le damos el paso también de inmediato a Berta, que nos llama desde Cuenca. Berta, gracias por comunicarse al mediodía. Yo tengo mis 2 niños que son pequeños. Berta, ¿cómo está? Un poquito más fuerte tal vez para escucharle mejor. Verá, tengo mis 2 niños que son pequeños todavía. ¿Ya? ¿Qué edades tienen, Berta? Cuéntenos. Uno de 3 añitos y el otro de 5. 3 y 5. Sí. ¿Y usted trabaja mucho? ¿Cuál es su pregunta? ¿Cuál es su inquietud para las expertas? ¿Con quién tengo que dejarles a los 2? Ahora, ¿con quién les dejo? ¿Usted ya está trabajando? ¿Tiene que salir? ¿Con quién les deja o todavía no ha salido a trabajar? Es que salimos los 2 a trabajar. Y quedan solos los guaguas. Se quedan solitos. Ya. Sí. Bueno, Berta, muchísimas gracias. ¿Con quién debería dejarles? Alguien de confianza, supongo, ¿no? Sí, por supuesto. Hay que buscar, quizá tenga Berta algún familiar que pueda ayudarle con el cuidado de los niños, pero siempre alguien que
pueda hacerse cargo de manera eficiente y responsable de los niños, ¿no? Como nos comentaba Berta, un niño tiene 5 y el otro 3 añitos. Son niños muy pequeñitos como para quedarse solos en realidad. Hemos visto ya muchísimos accidentes, se han dado accidentes en ciertas familias que han dejado niños muy pequeños, por eso hay que tener mucho cuidado. A veces la posibilidad que tienen ciertas familias es limitada y es difícil. Sin embargo, no podemos perder de vista que los niños no pueden quedarse solos. Es vital que ellos tengan un adulto que pueda mirarlos y que pueda cuidarlos. También es importante considerar el hecho de que si no hay un adulto, ver un sistema de guardería cerca de donde ella vive. A veces hay también el sistema de guarderías del Estado que le pueden aportar y ayudar en el cuidado diario del niño, ¿no? Claro. Mientras ella cumple y su marido cumple el periodo de trabajo. Para los niños chiquititos, centros infantiles del buen vivir, ¿no? Sí, Así exactamente. es, ahora. Esa es una posibilidad también cuando no tenemos un familiar cerca o alguien a que nosotros podamos pagarle para que cuide a nuestros hijos. Por lo menos tendríamos el margen hasta las 4, 4:30 de la tarde como para desarrollar las actividades y después ir a verles a los niños. Ya no sería mucho el tiempo que estarían desapegados de la figura paterna o materna. Exactamente, ¿no? Pero como decía Pamela, dentro de estos centros hay personas especializadas que van a tener el cuidado de los bebés y tenemos acceso, evidentemente no hay un pago en estas nuevas guarderías, sí bebé y cosas de estas que existen, para que los niños estén cuidados de una manera adecuada. Nueva inquietud que llega desde Cuenca. Tenemos en este momento a Cecilia. Cecilia, ¿cómo está? Le escuchamos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Agradezco en primer lugar por el programa que tanto bien hacen a nosotros las abuelitas y también a las madres. Yo les cuido a mis nietos, tengo 3 nietos, un hito de 9 años, otrita de año 7 meses, un niño que pasa, o sea, mi nietito pasa en la guardería, y una nenita de 2 meses. En realidad, yo les cuido a mis nietos porque mis nueras, mis hijos, trabajan. Yo no sé si les estaré haciendo bien o estaré haciendo mal, pero mi niño de 9 años es un excelente estudiante en la escuela, porque yo estoy apoyándole en cuanto a sus tareas, deberes, de trabajo de la escuela. Eso quisiera que me comunique, que me indique si estoy haciendo bien. Yo pensaría que lo está haciendo excelente y desde aquí mi abrazo cariñoso para usted y para todas las abuelitas porque nos ayudan un montón. A mi mamá también le mando desde aquí un abrazo porque también me ayuda con mis hijitos. Hay que darles también pues esa gratificación a las abuelitas y abuelitos también que cumplen un trabajo desinteresado ayudándonos con los hijos. Así es súper importante. Las abuelas son una parte vital del crecimiento de los niños, ¿no? Y por este lado súper importante. Ahora, en cuanto a al cuestionamiento que ella tenía de si lo hace bien o lo hace mal, seguro lo está haciendo lo mejor que ella puede hacerlo. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta que hay cosas que desde el rol de papá y mamá son los que se deben cumplir. Claro, y esto es importante porque muchos abuelos asumen la crianza de los nietos y papá y mamá se deslindan de ciertas responsabilidades de las que no se pueden deslindar, ¿no? Entonces, por ejemplo, papá y mamá son los que ponen los límites, las reglas para estos niños y muchas veces al dejar donde los abuelos lo que tienen que hacer es seguir ese patrón de límites que ponen en casa y de reglas que ponen en casa. Esto es muy importante recalcarlo porque a veces se quita autoridad de parte de los abuelos a los padres, ¿no? Y esto no está correcto. Pero los abuelitos también deben tener cierta autoridad mientras están ellos al cuidado y los niños deben saber eso. Por supuesto, los niños saben que la abuelita o el abuelito lo que dicen hay que hacerlo, ¿no? Pero no hay que quitarles autoridad a los padres. Perfecto, le damos la bienvenida también a Berta que nos llama desde Cuenca. Berta, le escuchamos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Verdad? Tengo a mis 2 niños que son pequeños. El uno es de 3 años y el otro es de 5 años. Perfecto. ¿Y cuál es su inquietud, Berta? Cuéntenos. ¿Con quién dejo a mis hijos? Sí, es lo que comentábamos, ¿no? De pronto podría ser alguien de confianza, si no son los abuelitos, tal vez algún familiar cercano o alguna persona conocida, pero ahí también habría ya la parte de la remuneración, que es una obligación, ¿no? O sea, siempre que dejamos a un niño tenemos que ver que sea una persona de confianza, que nosotros sepamos que le va a cuidar bien, que le va a alimentar a sus horas, que le va a poner cierta disciplina, explicándole cuáles son los límites. Porque cuando dejamos al cuidado a un niño, a un extraño, siempre corremos el riesgo de que el niño
sea maltratado o no reciba el cuidado necesario para su desarrollo óptimo. Entonces esto es súper importante, tratar de encontrar a la persona que cumpla con estas características de cuidado, de protección y de integridad, ¿sí? Como decíamos hace un rato, si no hay esta persona cercana, si no es un familiar, un amigo, un conocido, pues busquemos un centro infantil que pueda cumplir con estas características. La organización ya al interior de la casa, entendemos todos que la situación económica es complicada para absolutamente todos y tienen que trabajar papá y mamá. ¿Cómo organizarse también? Tal vez trabajar jornadas diferentes, en horarios diferentes, tal vez que la mamá o el papá trabaje medio tiempo. ¿Cuál sería lo ideal ahí? Yo creo que lo ideal es, de acuerdo a cada realidad, puede ser esa, ¿no? Si nosotros podemos tener horarios diferentes para que el uno esté con hijos cuando el otro no está presente, sería lo ideal. O también si mamá puede dedicarle un medio tiempo al trabajo y el resto de tiempo dedicar a los niños. Ahora, sin embargo, en casos donde papá y mamá tienen que irse a trabajar las 8 horas y son jornadas iguales, lo que se tiene que hacer es el tiempo que estamos con ellos, tiene que ser un tiempo de calidad, ¿no? En el cual además podamos poner bases de buena comunicación. Sabemos que no estamos 8 horas, pero que cuando estamos con nuestros hijos, ellos tienen la apertura de venir y contarnos qué pasó, qué dijeron, qué hicieron, porque si no tenemos este control, hay muchos casos donde hemos visto abusos sexuales y que papá y mamá no se daban cuenta de que el niño ya presentaba ciertos síntomas y estaba evidenciando comportamientos, pero como estoy tan desvinculado de mi hijo, no me estoy dando cuenta de esto y es ahí donde se instaura el síndrome de abandono. Mucho más allá del tiempo que yo puedo dedicarle a mi hijo, es también mi presencia, como decía Pamela hace un momento, mi presencia emocional, que mi hijo cuando yo estoy sepa que puede hablarme, que puede contarme las cosas que han pasado con total claridad. Perfecto, damos la bienvenida también a Marta Endara, que nos llama desde Quito para seguir profundizando en este tema tan importante, nuestros hijos y las necesidades que tienen. Le escuchamos, por favor, Marta, buenas tardes. Buenas tardes, felicitándoles por el programa. En realidad uno aprende todos los días, en edades de 3 años. A veces los hogares de las abuelitas, yo les felicito que están contentas con el cuidado a sus nietos, pero estamos hablando de delegar a los niños. Y yo ahora, con escucharles a los especialistas, me doy cuenta que en realidad sí nos afecta. A la edad de 12 años tuve que ayudar a criar como unos 4 nietos de mi mamá. Soy mayor para esos nietos con 12 años y a veces uno encuentra las respuestas a esa edad, porque sí me ha afectado ese síndrome, en esa pérdida de autoestima, en la relación con mi pareja. En realidad tiene mucho que ver eso de haber perdido la niñez, la adolescencia y lo más importante, que he tomado responsabilidades que no me competían a esa edad. Entonces la situación me vino a lo posterior y ustedes son una ayuda para en realidad a uno hacerle notar que fue hace 53 años, que yo tengo 53 años, pero me afectó en el tiempo en que yo vengo del hogar de 10 hermanos. Soy la octava, tuve 2 hermanos menores también, tuve que cuidar y vinieron los nietos. Y afectó en la relación porque inclusive ahora con las mismas sobrinas no hay una relación saludable. Entonces uno está ahorita viendo que tiene mucho que ver lo que ustedes están analizando. Y lo que toma ahorita la especialista también de los abusos sexuales y todo eso que se daba desde antes. A veces nosotros decimos que en este tiempo viene todo y en realidad tenemos muchas cosas guardadas desde antes. Claro que sí, Marta, muchísimas gracias. Ahí está el testimonio de una persona que ha tenido que cuidar a sus hermanitos, a los nietos, también decía, de su mamá. Así que, bueno, hay que estar atentos a esas responsabilidades que les damos a nuestros hijos. Y antes de seguir dialogando, démosle de inmediato paso a Daisy Guadalupe, que nos llama desde Guayaquil. Gracias y disculpe la espera. Buenas tardes. ¿Cómo está, Daisy? Le escuchamos. Quisiera preguntarle sobre es que yo tengo una hija de 2 años y 5 meses y ella no me habla. ¿Desde hace cuánto no le habla? Que no me habla. ¿No le habla, no habla a la niña o solo no le habla a usted? Cuéntenos un poquito, Daisy. Sí habla, pero solamente dice mamá y papá y de ahí cosas así, que pida algo, no dice nada. Ya va para los 3 años y no me dice nada. Tal vez alguna de ustedes quiera hacerle alguna contrapregunta. ¿Qué
¿Qué tanto tiempo pasa usted con su hija Daisy? Solamente como para la tarde, porque como yo trabajo no paso mucho tiempo, lo que pasa más son mis padres. Y cuando usted está en la casa con su hijita, ¿usted le habla, conversa con ella, le cuenta cuentos, le canta? Solamente cuando llego lo que hago es ponerle videos para que ella vea dibujos, así, enseñarle cosas así. Ya. Muy bien, entonces ahí está, sí. Daisy, sí, una consulta. ¿Cuántos años tiene usted y con quién se queda su hijita en el tiempo en el que no está con usted? Yo tengo 23 años y se queda con mi mamá. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí es súper importante recordar el hecho de que es una edad bien importante para el desarrollo del sistema nervioso, 2 años y medio. Está adquiriendo todo el tema del lenguaje, entonces es una niña que necesita que la mamá le hable, le cante, le cuente historias, le converse cosas. Si la abuelita no hace esto en la mañana porque tal vez está preparando la comida, le está cuidando, entonces la madre tiene que llegar a la tarde y cumplir con todas estas funciones súper importantes que tienen que ver con el desarrollo intelectual de la niña, emocional y social, porque a través del lenguaje la niña va creando todo un universo que le permite relacionarse con los adultos. 2 años y medio, casi 3, ya debería estar hablando. Por supuesto. ¿Qué podríamos recomendarle de manera práctica tal vez? O sea, ¿ya llevarle donde un especialista o todavía no? Primero tiene que empezar la estimulación en casa. La estimulación se refiere a que la madre pase horas de calidad con la niña, es decir, que converse con ella, le pregunte cómo le fue, qué le dio de comer la abuelita, qué hicieron, a qué jugaron, o sea, que tenga esa interacción y que juegue con la niña. Si vemos que en este periodo, con este tiempo de calidad que la madre tiene, todavía hay un retraso en el lenguaje, entonces ya hay que acudir a una terapia de lenguaje. Perfecto, esa es la respuesta para Daisy. Muchísimas gracias por todas las llamadas, hemos tenido muchísimas en este primer bloque, pero esperamos más para el siguiente. Momento de una pausa, pero al regresar seguimos hablando de esto, de nuestros hijos. Ya venimos. Muchísimas gracias. Al mediodía estamos hablando de algo muy importante para la familia y es el cuidado de nuestros hijos. Vamos a darle la bienvenida a Claudia Freire, que nos llama desde la ciudad de Ambato. Claudia, le escuchamos. Muy buenas tardes, felicitaciones por el programa. No nos perdemos, muy interesante todos los temas que topan. Gracias. Mi caso es algo particular. Cuéntenos. Yo tengo 40 años. Tengo 2 hijos, ya mi hijo tiene 19 años y tengo otra niña de 11 años. Toda la vida yo he vivido prácticamente con mis padres desde que me casé. Mis padres jamás me han dejado salir de la casa de ellos. Pero ya veo que yo siento la necesidad de hacer mi hogar. Pero no puedo porque siempre están atrás mío, siempre están... no me dejan tranquila, tengo que estar yo acá, pendiente de mis sobrinos, pendiente de todo lo que pasa alrededor de mis padres. Y yo quiero que ustedes me den, algo para cómo yo no poder alejarme de aquí, pero sin lastimarles a mis padres. Claro que sí, claro que sí. No sé, es un caso particular, creo, el mío, porque he visto yo a mis sobrinos, han crecido conmigo. Para mí ha sido algo muy importante, muy bonito, pero yo quiero también tener parte de mi familia, ser parte de mi hogar, pero no sé cómo hacerlo. Ayúdenme con eso, por favor. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a intentar hacerlo. Y hay un dicho que dice, ¿no? El casado casa quiere. Y hay que aprender ya a cortar el cordón umbilical. Por supuesto. ¿Cómo hacerlo? Es súper importante en lo que menciona Claudia entender algo, ¿no? El momento que Claudia tiene sus 2 hijos, ellos se convierten en una familia nuclear y los papás ahora son su familia de origen, pero no son su familia nuclear. Y el hecho de que ella salga y tenga su hogar con sus 2 hijos va a ser vital inclusive para el desarrollo de esos chicos, porque empezamos a entender que esta es nuestra familia nuclear. A nivel social, a veces las exigencias son difíciles, pero ¿cómo vas a irte dejando a tus papás? Y pensamos que es un motivo, somos malos hijos y que pueden resentirse por eso. Sin embargo, los papás también tendrán que hacer un proceso dentro de este entendimiento de que Claudia es una mujer adulta y tiene sus 2 hijos y tienen que tener su propio hogar y tienen que poder funcionar como una familia nuclear. Ahora es complicado. ¿Cómo le dice Claudia a sus papás?
me quiero ir a otro lado, voy a estar cerquita, pero me quiero ir a otro lado. ¿Cómo le dice? Eso siempre va a traer un conflicto, siempre. Y es posible que los papás no lo tomen a bien. Pero es parte de su derecho como familia buscar su lugar donde echar raíces. La mejor forma de decirlo es con claridad y en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que quiero formar mi hogar, quiero estar con mis hijos, quiero tener una vida independiente. Y eso no significa que yo les deje de amar. Siempre van a ser mis padres y los voy a llevar en mi corazón. Y cuando ustedes necesiten algo, yo voy a estar ahí. Esa es la mejor forma de decir este tipo de cosas, porque si buscamos excusas o buscamos pretextos, se crea una distancia entre padres e hijos que sí va a tener luego una carga de resentimiento y dolor familiar. Ahora, la idea no es desvincularse, ¿no? No, en absoluto. Estar cerca nada más. Exacto, o sea, tenemos que entender que parte del proceso de crecimiento hace que cada uno haga su vida y no es que dejamos de querer a papá, mamá. Papá y mamá siguen siendo además papá y mamá, ¿no? Pero estamos también teniendo este proceso de crecimiento, es súper importante porque los padres que tratan de tener siempre a los hijos bajo sus alas están impidiendo su desarrollo y su crecimiento también. Así es. Y vamos a ver más testimonios. Es momento de escuchar a gente que ha pasado por esta situación. Cuando papá y mamá tienen que trabajar, ¿qué pasa con sus hijos? Veámoslo a continuación, una nota que ha preparado nuestro compañero Arturo Barriga. Yo me llamo Margot Irene Valles Flores. Yo tuve que emigrar 13 años, estuvimos con mi esposo en España. Mi primera hija viajó de aquí de 4 años y medio. Mi esposo trabajaba de camarero en un restaurante y yo en una casa de asistente de hogar. Al año de estar ahí, pues, me quedé embarazada de mi segunda hija. Mi hija ya cumplió la mayor 6 años y mi hija ya nació. Entonces nosotros teníamos que trabajar, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Y mi esposo entraba a las 8 de la mañana, hacía doble jornada hasta las 5 de la tarde y luego entraba de 8 hasta el cierre, que era 1 de la madrugada. Mi hija, la mayor, tenía que quedarse con la pequeña de 3 meses, tuvo que cambiar las muñecas por una de verdad, pues le dejábamos listo lo que era pañales, lo que era biberones para que le dé a las horas que tenía que darle. Luego yo regresaba ya muy tarde, por teléfono le controlábamos, le llamaba cada cierto tiempo, le llamábamos a ver si estaban bien. Un día sí me asusté porque llegué a la casa y le encuentro secándole a la niña y le digo a mi hija, ¿qué le has hecho? Me dice, mami, yo le bañé. Le digo, no le bañes porque se te puede caer. Me dijo, no, mami, yo la sostengo como tú la tienes. Tuvo que crecer, o sea, adquirir una responsabilidad que no era para ella. No disfrutan de sus juegos porque tienen que estar pendientes de otra vida, de un pequeño, y mi hija, o sea, maduró demasiado rápido. Entonces, de hecho, cuando ya me embaracé de mi segundo hijo, o sea, del tercero, mi hija me dijo, yo ya te crié a la una y tú verás qué haces con la otra. Cuando nació el pequeño, pues no lo quiso ni mirar, o sea, en el hospital, fue al hospital, mi marido le dijo, cógele al niño, dijo, no, yo no le cojo, le veía de lejos, pero no le cogió. Yo creo que es la sociedad que nos tiene así, que nos obliga a trabajar tanto al papá y a la mamá, entonces ya no nos queda de otra, pues no hay mucho más que hacer y los niños tienen que aprender a llevarse solos la vida. Muy fuerte el comentario, muy fuerte el testimonio también. Gracias a Margot por contarnos su historia también. ¿Hay ese rechazo entre hermanitos una vez que, como decía Margot, ya no le quiso ni ver ni coger porque yo ya te había criado a uno de tus hijos? Claro, un poco la reacción que Margot describe de su hija es bastante lógica, claro, ¿no? O sea, el tema no era el rechazo al hermano, sino yo no me quiero hacer cargo de otro niño que no me corresponde. Y un poquito veíamos en el reportaje con Margot que ella habla de cómo la niña tuvo que madurar tempranamente, pero no solamente hablamos de maduración temprana, sino hablamos de que esto deja secuelas a futuro
que van a interrumpir el desarrollo de la vida de esta chica, muy probablemente. Va a generar, hay muchos casos donde se genera, después de ella haberse sentido abandonada y a cargo de otros niños, se va a generar mucha dependencia probablemente de sus parejas, o al contrario, yo mencionaba al inicio, una huida de las relaciones de pareja, porque es algo que conocí desde un lugar que no me gustó, evidentemente, y ya no lo quiero probar nunca más. Exacto. Otro tema que topa Margot es muy importante y es la migración. Los hijos producto, bueno, los hijos de la migración, ¿no? Los que se quedaron aquí, cuyos papás tuvieron que salir a otros países producto, sobre todo la crisis financiera que hemos estado recordando en los últimos días. ¿Qué pasa con esos niños? ¿Cuáles son los sentimientos? Bueno, esa es una generación dolorosamente perdida. ¿Por qué? Porque quedaron solos o quedaron a cargo de personas o familiares donde no les supieron cubrir sus necesidades afectivas. Y justamente cuando estos niños entran al sistema escolar se empiezan a ver sus carencias, tanto en la parte de aprendizaje como social. Entonces, ahora es como si nosotros como país tuviéramos una deuda con ellos, en donde tendríamos que crear toda una serie de condiciones sociales para que la gente no vuelva a migrar y los niños no se queden solos. Y estos niños ya son adultos ahora. Claro. Porque esto pasó como en el 99, claro, como 20 años. Ya son adultos y estos niños, al no tener este vínculo afectivo adecuado, al sentirse abandonados, siguen reproduciendo este modelo de abandono o esta sensación de vacío, en donde sus habilidades, sus sueños, sus capacidades no se desarrollaron adecuadamente. Sí. Tenemos una llamada también. Santiago Cabrera nos llama desde la ciudad de Quito. Santiago, le escuchamos. Muy buenos días. Estaba escuchando sobre el tema que ustedes proponen. Con respecto a la señora que acaba de la pantalla diciendo su situación, ¿no sería una responsabilidad por parte de ella, por parte de los padres, de tener un tercer hijo? Gracias, Santiago. Sí, es algo que yo también iba a puntualizar, el tema de la planificación familiar. Estamos en una situación complicada. ¿Es una tarea pendiente el conversar con nuestra pareja y decir cuántos hijos y cuándo los vamos a tener? Por supuesto, ese es un deber en realidad, ¿no? El poder planificar. Ahora esto cruza por muchísimas otras cosas también dentro de nuestra sociedad. Hablamos de muchas cosas, de falta de educación sexual, también hablamos de temas de machismo que cruzan este tipo de decisiones en muchas de las parejas y también los temas religiosos que no podemos dejarlos de lado. Hay muchas religiones que promueven el tema de no anticonceptivos y hace que las personas no tengan acceso a poder tener una buena planificación. Por eso, realmente la responsabilidad y el trabajo también lo tenemos por ese lado, para que la gente cada vez vaya planificando un poquito más cuántos hijos, en qué momento los vamos a tener. Porque aquí hay algo súper importante y es el hecho de que, claro, en el razonamiento adulto yo digo, tenía que salir a trabajar porque tenía que mantenerte, ¿no? El niño no tiene este tipo de razonamiento. Entonces, ¿qué sucede en el niño? Es, no valgo lo suficiente como para que te hayas quedado conmigo, te fuiste y me abandonaste, no me quieren, y me sentí desprotegido, exacto, y no me quieres. Entonces, esos son los razonamientos que tiene un niño, por ende, las consecuencias van a raíz de esos sentimientos que despertó el niño. Dos tareas que tenemos entonces como sociedad. La primera, garantizar lo que tú decías, Pamela, las condiciones para que nuestros ciudadanos no tengan que salir. Y la otra también, el tema de educación, planificación y todo eso viene desde el hogar, pero también desde el sistema educativo. Tenemos una llamada, Pamela Coronel nos llama desde Quito. Pamela, le escuchamos. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo tengo dos nenes, una nena de 2 años y medio y un niño de 5 meses. Mi nena desde antes de los 2 años ya hablaba inglés, es independiente, no necesita de nadie, se cambia sola, come sola. Y yo este año ya pienso entrar a estudiar y pensar de poner en una guardería o iniciar. Entonces no sé cómo vaya a ser, o si es que está bien que ella sea independiente y todo eso. Gracias, Pamela. Bueno, hay que continuar con los planes de vida, eso es indudable. Tal vez es una madre bastante joven, como podemos escuchar, que quiere continuar con sus estudios y está en todo su derecho de hacerlo. Pero, ¿cómo hacer para que esa transición para los niños no sea tan compleja? El mismo hecho de que hay 2 niños súper seguidos en esto que nos cuenta, ya puede ser como un terreno fértil para un síndrome de abandono. ¿Por qué? Porque cuando nace un hermano seguido,
¿qué sucede? Es que merece toda la atención porque es muy pequeñito, es muy dependiente todavía y las madres vuelcan su atención al más pequeño y el niño más grande empieza a sentir que me han dejado de lado y ahí ya podemos empezar a mirar ciertas cosas, por ende hay que tener cuidado de eso, ¿no? Entonces, evidentemente la señora tiene que seguir con su vida, pero necesitamos hacerlo de una manera muy planificada, entendiendo en qué momento es el más adecuado y también a cargo de quién van a quedar estos niños para que yo pueda seguir con el plan de mis estudios, por ejemplo. Tal vez no coger todos los créditos, hacer una doble jornada, se extiende un poquito más la carrera, pero en tal caso, pues, no debemos despreocuparnos de nosotros, del otro rol que es el de ser madres. Exactamente. Exacto, pero aquí también es súper importante recordar que todo niño necesita un marco social que le proteja. Entonces aquí tenemos que hablar de la familia ampliada, que son los tíos, los abuelitos, los primos. Esto hace que el niño también tenga una red social que le sostenga cuando necesite algo, cuando requiere apoyo, cuando requiere protección, ¿sí? Entonces eso hace que la madre se sienta mucho más protegida y tranquila a la hora de tomar una decisión para retomar sus estudios o para volver al campo laboral. Perfecto. Vilma Palacios tiene otra inquietud. En este momento nos está llamando desde Quito. Nuestra última llamada a la tarde, ya para en el último bloque hacer algunas conclusiones que van a servirnos a todos. Vilma, le escuchamos. Buenas tardes, por favor. Yo quería hacerles una pregunta. Yo tengo un niño de 11 años y un niño de 1 año y 4 meses. Me quedé embarazada y mi embarazo es un poco riesgoso. Mi hijo de 1 año y 3 meses se lo está enviando a la guardería. No sé si es bueno eso o es malo. Mi niño entra a 8 de la mañana y sale 5 de la tarde. Gracias, Vilma. Es muy chiquitito el niño para estar tanto tiempo lejos de mamá, ¿no? Es la edad muy susceptible y muy vulnerable y necesita pasar más tiempo con su madre para formar un vínculo afectivo adecuado, para desarrollar lenguaje, para sentir sobre todo el tema de protección y de amor de su madre. Un niño tan pequeño que va a la guardería debería estar máximo mediodía. No, ni tanto. ¿No? Unas 2 horas exagerando. De ahí todo el tiempo debe pasar con su madre y con su padre, o con una persona, como les decía, que les proporcione este vínculo afectivo saludable. A propósito de la planificación, algo que topabas, Paola, ¿cuál es el tiempo tal vez más recomendable para tener un hijo y después otro hijo, para que no pase lo que tú decías, que viene otro y el otro se siente desprotegido? ¿Cuál es el tiempo prudencial? No hay un tiempo específico que podamos decir, este debería ser el tiempo. Sin embargo, yo hablaría que alrededor de los 3 años del hermano mayor va siendo un tiempo importante. ¿Por qué? Porque el hermano también ya va a tener ciertos aspectos de independencia que van a permitir que yo pueda dedicarle un tiempo al más pequeño, ¿no? Como por ejemplo, el grande está yendo a la guardería probablemente y no todo el tiempo que está en casa se siente desprotegido de mí o falto de atención porque yo estoy dedicando el tiempo al menor. Ahora, súper importante cuando nosotros hablamos del vínculo que mencionaba Pamela con papá y mamá, es que nosotros decimos que hasta los 5 años llenamos el reservorio de papá y mamá. Si papá y mamá nos han dado efectivamente lo que necesitamos hasta los 5 años, somos adultos que vamos a poder desempeñarnos con seguridad, con tranquilidad, en cada una de las cosas que hagamos en nuestra vida adulta, valga la redundancia, porque a partir de los 5 años empezamos todo lo que es el reservorio social, por eso la edad de la escolarización también, y ya estamos en otra cosa. Si nos lograron proveer de todo lo que necesitábamos hasta esa edad, vamos a garantizar que el niño va a ser un adulto eventualmente con mucha capacidad emocional también de reacción frente a todas las situaciones que se le presenten. 5 años, tratemos de hacer ese esfuerzo, pero si no podemos hacerlo, veamos alternativas que sean buenas para nuestros hijos. Tenemos que hacer una pausa, la última de este espacio. Al regresar estaremos con el segmento que a usted y a mí nos gusta. Se dice ¿qué dice la gente en las calles sobre este tema tan importante? Y desde ya agradecemos todas las llamadas, hemos tenido un montón, así que muchísimas gracias por su sintonía y por su confianza. Ya volvemos, esto es Al Mediodía. Nos quedan aproximadamente 7 minutos para conversar sobre el abandono temporal de nuestros niños. ¿Está usted interesado en este programa? ¿Qué se dice en las calles sobre esta situación? Vamos a verlo a continuación en nuestro segmento. Se dice que el primero que nos llega a continuación es el siguiente. Vamos a ver entonces. Se dice que el abandono de los niños es un delito. ¿Puede ser considerado así, Paola? No es un delito a nivel legal.
tal cual estipulado, ¿no? Sin embargo, sí trae muchísimas consecuencias a nivel emocional y psicológico y necesitamos contemplar eso. Ahora, el problema es si pasa algo mientras los niños están solitos. Ahí sí podría ser. Claro, eso sí puede ya aparecer otros factores que se pueden convertir en un delito. Se dice que, vamos a ver el segundo a continuación, lo tenemos en las pantallas, se dice que el abandono, así fuese temporal, causa secuelas emocionales en los niños. Pamela. Por supuesto que sí, causa secuelas emocionales en los niños, a veces más graves, a veces menos graves, pero siempre hay secuelas. Vamos a ver si estas son reversibles en nuestras conclusiones finales, pero antes tenemos el tercero. Se dice que, lo tenemos en la pantalla también, los padres nunca deben abandonar a sus hijos. Paola. Es totalmente cierto porque los padres necesitan estar el tiempo que más puedan en presencia física y emocionalmente siempre presentes para los niños. Perfecto, no hay edad entonces para dejarles a nuestros hijos desprotegidos. El último lo vamos a ver a continuación. Se dice que, a continuación, abandonar a los niños es una forma de maltrato. Sí, por supuesto, es una forma de maltrato, de negligencia, porque afecta el futuro y el desarrollo de los niños en todos los aspectos psíquicos, emocionales, sociales, culturales y intelectuales. Bueno, tenemos entonces que hacer nuestras conclusiones. Muchísimas gracias a nuestras dos expertas. Y lo habíamos dicho, los abuelitos, por un lado, son los que quedan al cuidado de los niños. ¿Es tarea de los abuelitos? ¿Hasta dónde podemos dejarles a ellos con nuestros hijos? Yo creo que los abuelos están para dar amor a los nietos y pueden ayudar y colaborar con los padres en ciertas circunstancias. Sin embargo, la crianza de los niños no es un deber que tengan los abuelos. Los abuelos también han pasado ya por ciertas fases. Ellos criaron sus hijos y la fase por la que seguramente ahora están pasando los lleva también a tener que vivir su propia vida y dedicarse a ellos ya en este momento. En otros países los abuelitos dejan vendiendo los bienes, dejan encargando a todo el mundo y se van a viajar. Esa es una de las prácticas que hacen en otros países, está buenísimo, ¿no? Exactamente, de hecho ahora mismo en nuestro país vemos un montón de actividades, hay abuelitos que se meten a coros, a danzas y demás, y a eso deberían dedicarle ahora su tiempo más que al cuidado de sus nietos. Pamela, y lo decíamos a propósito del se dice que estos niños tienen secuelas, ¿son reversibles? ¿Cómo se puede trabajar con ellos para que ellos también disfruten algún momento de su familia, de su esposo, de sus hijos? Las secuelas son reversibles dependiendo también del grado, de la gravedad que esto tiene. Siempre son reversibles porque el cerebro es muy plástico y el sistema nervioso se puede adaptar. ¿Qué necesita un niño para dejar atrás estas secuelas? Es básicamente un ambiente donde se promueva el buen trato, cariñoso, respetuoso y que se le escuche y se le estimule. A veces estos niños necesitan apoyo terapéutico. La familia también va a necesitar apoyo terapéutico. En el caso de que ya estén casados, la pareja podría ayudar de alguna forma, porque me imagino que el esposo o la esposa podrá percibir este tipo de inconvenientes del pasado de su pareja. ¿Qué podría ser? Por supuesto, en la pareja se va a evidenciar muchísimo, ¿no? La pareja nos sirve como un espejo de lo que está sucediendo y no está resuelto en nosotros. Lo que tenemos que hacer es que la persona haga conciencia de dónde parten ciertas emociones y ciertos sentimientos que tiene y los trabaje terapéuticamente para que pueda superarlos. Bueno, entonces hemos tenido algunas lecciones importantes, sobre todo el tema de la planificación al interior del hogar, al interior de la familia. Y mañana les cuento y les anticipo también a nuestras expertas para que estén sintonizando al mediodía que estaremos hablando de la felicidad. A propósito de este tema, los niños que se quedan solitos en casa, me imagino, no son tan felices. No son felices. Definitivamente no son niños felices, porque la felicidad para un niño es amar a sus padres y sentir el amor de sus padres. Conclusiones finales entonces. Muchísimas gracias, Pamela. Importantísimo darnos cuenta que tenemos que quitarnos culturalmente este tema de dejar a los hermanos al cuidado de los mayores. Esta es una de las partes más importantes y estemos presentes emocionalmente, es importante. Ahora el celular es algo que interrumpe mucho ciertas relaciones. Dejemos el celular a llegar a casa y dediquemos tiempo a nuestros hijos, es lo básico y lo más importante. Pamela, ¿el compromiso? El compromiso es básicamente que juguemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros hijos y pasemos tiempo de calidad con los niños, porque los niños son muy divertidos y necesitan de nuestra atención y cuidado. Muchísimas gracias entonces a Paola Erazo, psicóloga familiar, y a Pamela Tello, psicóloga educativa, por sus valiosas recomendaciones. Muchísimas llamadas, gracias, porque todas estas recomendaciones, todas estas preguntas que usted ha hecho nos sirven a nosotros y a ustedes a crecer sanamente y a ser felices en familia. Mañana, como ya lo dijimos, un tema muy importante a propósito del Día Internacional de la Felicidad. ¿Es usted feliz? Cuéntenoslo mañana en vivo y en directo a través de nuestras líneas telefónicas. Nos despedimos. Excelente jornada para todos y para todas.